El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Ambos consisten en grandes acumulaciones de neuronas que se hallan protegidas y alimentadas por las distintas estructuras. El encéfalo está protegido por la caja craneana y la médula espinal. Pasa por los agujeros de las vértebras. Bajo esta cubierta ósea existen tres membranas, llamadas las meninges, para amortiguar posibles golpes o desplazamientos, tanto en el interior como en el exterior de la médula, y en el encéfalo existe un espacio hueco en el que se encuentra el líquido cefalorraquídeo, que además de proteger lleva alimentos y sustancias bioquímicas a las células. La médula espinal actúa como un enlace entre el encéfalo y el resto del cuerpo al transmitir información en ambos sentidos. También posee algunos circuitos que controlan la locomoción, como son los esfínteres, ciertos reflejos y otras funciones, como ya hemos dicho anteriormente. La médula pasa por el interior de las vértebras, ya que forma la continuación del encéfalo. Por debajo pasa el agujero occipital y atraviesa todas las vértebras hasta llegar al sacro y a la coxis. El ser humano, la médula espinal tiene el grosor del dedo meñique y está algo aplanada. Si realizamos un corte transversal de la médula espinal, encontramos dos zonas con distintos colores. Una que es la sustancia gris, que tiene forma de mariposa y se halla en el interior, y dos, la sustancia blanca que la rodea. Esta primera sustancia gris contiene principales funciones y sustancias, principalmente los cuerpos celulares de los tractos eferentes de los motos neurona en las astas anteriores y en las anterneuronas, es decir, las neuronas de conexión dentro del sistema nervioso central en las astas posterior. La sustancia gris está formada por los cuerpos de las neuronas que mandan sus prolongaciones a partir de las alas de las mariposas hacia las raíces ventrales y dorsales, es decir, hacia atrás y hacia adelante del cuerpo. Por las raíces dorsales entran a la médula las neuronas sensitivas, mientras que en las raíces ventrales salen las fibras motoras. Entre ambos tipos de neuronas existen interneuronas, la raíz dorsal y la raíz ventral de cada lado. Estas se unen poco a poco después de salir de la médula, dando lugar a los nervios espinales. Encontramos entonces la sustancia blanca, que por su parte está formada por haces de axones mielínicos, que la cual nos dice que la mielina posee un color blanco grisoso que corre en sentido longitudinal llevando y trayendo mensajes al encéfalo. Existen 8 pares de nervios espinales que salen de las vértebras cervicales 12, de la torácica 5 y de las lumbales 5 y los sacros 5 y el coxis 1, para un total de 31 pares de nervios que conectan con diversas partes del cuerpo. Además, algunos de ellos, principalmente los torácicos, lumbares, sacro, que conectan el sistema nervioso autónomo. La médula espinal se continúa con el encéfalo, que comprende el cerebro, el diencéfalo, el cerebelo y el tronco cerebral o encefálico. El encéfalo es uno de los mayores órganos del cuerpo. Ya su peso en la persona adulta es aproximadamente 1,5 kg y está formado por miles de millones de neuronas. Se halla protegido en el interior de la caja craneana y es donde se coordinan numerosas funciones del cuerpo. Se ordenan los actos voluntarios y se coordinan numerosas funciones del cuerpo. Se ordenan los actos voluntarios y se sientan procesos tan importantes como el aprendizaje y la memoria.
Por el contrario, que la médula espinal en el interior del encéfalo predomina la sustancia blanca y en el exterior está formada por la sustancia gris. Ahora veamos más un detalle las partes del encéfalo. El encéfalo tiene el tronco cerebral, está formado por el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, que contiene varias fibras que conducen señales desde y hasta la médula espinal, y también cuerpos celulares de neuronas cuyos axones forman 10 de los 12 nervios craneales, los cuales tienen información desde receptores sensoriales y por otro lado inervan los músculos y las glándulas de la cabeza y de las vísceras. Además, dentro del tronco cerebral hay núcleos que comandan algunas funciones reguladoras automáticas importantes como el control de la respiración, de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Otra parte del encéfalo es el cerebelo. Esta estructura, que se encuentra en la parte posterior y basal del encéfalo, se relaciona con el equilibrio y la coordinación motora, entre muchas otras funciones. El cerebelo es el órgano encargado de comparar los movimientos que se desean hacer con los que se están realizando, corrigiéndolos, y esto significa, por ejemplo, que una persona que sufre una lesión en el cerebro sería incapaz de coordinar los movimientos de las diversas articulaciones, que serían bruscos e imprecisos, y demás sufriría temblores cada vez que quisiera iniciar un movimiento, dependiendo también a la afección que se haya dado y en el lugar que se haya dado. Es importante destacar que el cerebelo no pone en marcha los movimientos ni nos da la sensación de que los estamos realizando. Estas funciones corren a cargo de la corteza cerebral. Otra parte del encéfalo es el diencéfalo, que es la región fundamental en lo que hace al procesamiento de la información, la regulación de las funciones viscerales y endocrinas, y en la regulación de los ritmos biológicos. Por último, el cerebro es la parte del encéfalo que ocupa casi toda la caja craneana. Está formado por dos mitades o dos hemisferios que se hallan separadas por una fisura interhemisférica diferenciada de los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo. Lateralmente existen otras fisuras que dividen cada hemisferio en 4 partes, en diferentes partes, que se denominan lóbulos, los cuales son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, occipital y temporal, tomando el nombre de los huesos que los recubren. En la parte superior externa del cerebro encontramos la corteza cerebral o materia gris, que está formada por los cuerpos celulares de las neuronas y tienen unos 3 milímetros de grosor. Por debajo de esta está formada una gran parte de la masa cerebral, que halla la sustancia blanca, que se compone de las prolongaciones de las neuronas. En esa sustancia blanca existen diversas regiones como el tálamo, el hipotálamo, los ganglios basales y parte del sistema límbico. En el cerebro se realiza el principal procesamiento sensitivo de la información entrante, y en él se generan las salidas motoras a los músculos corporales. Como se menciona anteriormente, el sistema nervioso central se encuentra protegido no solo por el cráneo o la columna vertebral, también por capas de membranas llamadas meninges, y está bañado por un líquido cefalorraquídeo. Este líquido, tan importante que le permite dar sustancias bioquímicas a cada una de las partes de nuestro cerebro, este líquido rodea el encéfalo y la médula espinal y circula por canales ventrículosos. Así, los ventrículos forman parte del sistema de cavidades superiores del encéfalo y de la médula espinal, comunicándonos por canales cuyo líquido llevan nutrientes y linfocitos del sistema inmunitario
a diferentes partes del sistema nervioso central. El líquido cefalorraquídeo actúa también como un amortiguador de impactos, pues es quienes nos protegen cuando nos golpeamos la cabeza. Las capacidades funcionales de las neuronas del sistema nervioso central dependen del ambiente químico, el pH, los iones, etc., que la rodea. La barrera hematoencefálica y la barrera hematocefalorraquídea regulan el pasaje de sustancias desde la circulación sanguínea al tejido nervioso y al líquido cefalorraquídeo, previniendo una protección adicional al sistema. La barrera hematoencefálica está formada por las paredes de los capilares sanguíneos que irrigan el tejido nervioso y las numerosas prolongaciones de ciertas células de las glías. Los astrocitos, de esta manera, los astrocitos se comunican por el lado con el capilar y por el otro con las neuronas, y el comportamiento extracelular al actuar como filtro que permite o impide el intercambio de ciertas sustancias desde la sangre. La barrera hematoencefalorraquídea está formada por las paredes de los capilares sanguíneos y el epitelio de los plexos coroideos. Estas estructuras ubicadas en los ventrículos del encéfalo que secretan activamente el líquido cefalorraquídeo. Muchas sustancias no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, entre ellas las proteínas y ciertos fármacos dirigidos al cerebro. Por esta razón, en muchos casos, en lugar de los fármacos activos, se administra sus precursores que puedan atravesarla.